Su Majestad Imperial. El norte sufrió sequías y perdió toda la cosecha. Ahora, encima, llega un invierno helado. Usted, para ahorrar plata y ayudar a los damnificados por las nevadas, lleva 3 meses comiendo gachas de arroz integral con verduras encurtidas. Sois el soberano, vuestro cuerpo sufre el frío. Al menos, deje que la cocina imperial le añada un huevo. ¡Qué disparate! 300.000 refugiados pasan hambre y comen corteza. Los salarios de los soldados de la frontera llevan 3 meses sin pagarse. Ayer, el ministro de Hacienda lloraba miseria en la corte. Decía que ahora mismo, en el Tesoro Nacional, hasta un ratón saldría con lágrimas en los ojos. ¿Comer un huevo? Ahora mismo, el emperador preferiría meterse él mismo en la olla. Hervirse y repartir el caldo entre el pueblo. Majestad, los espías de Jiangnan informan en secreto. ¿Jiangnan? ¿Es intolerable? ¿Absolutamente intolerable? Su Majestad Imperial. Cálmese, por favor. ¿Cómo quieres que me calme? Yo, el soberano del gran imperio Qian, para ahorrar en ayuda humanitaria. Aquí trago estas gachas que raspan la garganta. Ni siquiera me atrevo a cambiar la túnica imperial rota. Pero mira. Mira lo que dice este informe secreto. Léelo tú mismo. Se ha descubierto que el magistrado del condado de Danyan, Heu Chang'an, es un arrogante, lujurioso y extremadamente ostentoso. En cada comida, siempre hay pepino de mar y abulón como base. Sigue leyendo. Sí. En su mansión, hay un enjambre de criadas. Lo más indignante es que Heu Chang'an, para sus necesidades diarias o para limpiar manchas, usa un papel mágico, blanco como la nieve y fino como la seda. Lo usa y lo tira. ¡Qué desperdicio tan vergonzoso! ¡Basta! Lubin. ¿Cuánta plata se habrá embolsado este Heu Chang'an? Danyan no es más que un condado pobre y olvidado. ¿De dónde saca tanto dinero? Su Majestad, los informes secretos indican que el condado de Danyan lleva medio año como poseído por un demonio. Cada día entran y salen caravanas y caballos sin parar. Un movimiento desmedido que esconde, sin duda, una conspiración. Y además, por las calles, la gente común monta unos monstruos de 2 ruedas de hierro. No necesitan forraje y recorren 100 millas en un día. Los espías sospechan que Heu Chang'an controla en secreto una gigantesca red de contrabando y enriquecimiento ilícito. La plata que ha malversado no baja del 1.000.000 de taels. Vaya con Heu Chang'an, menudo corrupto. 1.000.000 de taels. Con esa fortuna, los refugiados del norte se salvarían. Los soldados cobrarán su salario. El imperio se salvará. Padre, ¿qué está pensando hacer? ¿Por qué no confiscar sus bienes? ¿Un decreto? ¿Y si lo alertamos y esconde la plata? Estos funcionarios corruptos son expertos en ocultar dinero. Iremos en persona. ¿Qué? Su Majestad, no puede. Es el soberano supremo, no puede arriesgarse. Basta. Tráiganme un traje de seda común. No, busquen un atuendo elegante de comerciante. Haré un viaje de incógnito. Iré personalmente al condado de Danyan. Me infiltraré en el círculo íntimo de Heu Chang'an. Descubriré todos sus secretos. Hasta el último céntimo que esconda en el sótano. Se lo arrancaré para llenar las arcas del Estado. Cuarto, dile al viejo Lu que reduzca la velocidad del carruaje. A este viejo esqueleto tuyo lo están sacudiendo hasta desarmarlo. Vale, aguante un poco más. El señor Lu dice que después de la próxima curva. Ya entramos en los límites del condado de Danyan. Cuando atrape a Heu Chang'an, a ese funcionario corrupto le confiscaré su fortuna de 1.000.000. Yo mismo lo haré tirar del carruaje. Para que corra por este maldito camino 3 días y 3 noches. ¿Qué está pasando? ¿Acaso a nuestro carruaje le salieron alas y está volando? Señor, mire al venado. ¿Es sobrenatural? Es más duro que el ladrillo azul y no tiene ni una sola junta. Viejo Lu, ¿qué hechizo celestial creó este camino? Si todos los caminos del imperio fueran así, ¿sería al menos el doble de rápida? Padre, ¿cuánto costaría este camino? ¿Hasta dejarla lisa como madera pulida?
Corrupto, es un maldito corrupto. Usar mi plata para construir un camino tan lujoso en un villorio perdido como este. ¿Cuánta plata habrá enterrado aquí? Abran paso. El carruaje de adelante, abran paso. No voy a llegar a tiempo para fichar en la fábrica de jabón. ¿Qué demonios es ese monstruo? No come hierba ni necesita forraje. Pedalea 100 leguas al día. ¿Entremos? Quiero ver con mis propios ojos. ¿Cuántos trucos más ha montado ese Heu Chanan en este condado de Danyan? Padre, ¿no le parece que esta gente nos mira como si fuéramos mendigos? Cállate. Heu Chanan simula estabilidad. Entra a la ciudad. Primero busquemos un lugar para comer algo. Y de paso averiguamos qué está pasando. Posadera, tráigame 3 panecillos rellenos de carne bien grandes. ¡Qué desperdicio! ¡Qué barbaridad! ¿Envolver panecillos con papel de arroz fino? En la capital costaría 10 taeles por hoja. ¡Cielos! Con ese papel se podrían redactar cuantos edictos ceremoniales. Y usted lo usa para envolver panecillos de carne. Oiga, buen hombre, usted es un paleto de fuera, ¿verdad? ¿Fino? Es papel común de la fábrica del magistrado. Es demasiado fino y resbaladizo. Para limpiarse el trasero irrita demasiado. Solo sirve para envolver panecillos o calzar mesas. Una moneda por un montón. ¿Tanta cara de funeral? ¿Qué has dicho? ¿Es esto lo fabricó Heu Chanan? ¿Y vale una moneda de cobre el montón? Claro, el magistrado Heu es un dios de la riqueza. Desde que llegó a nuestro condado de Danyan, no hay lujo que nos falte. Lao Lu, Xiaoxi, síganme al condado. Quiero ver a ese Heu Chanan ahora mismo, de inmediato. Es un maldito genio. Hoy mismo le saco la fórmula para llenar las arcas. Quien invierta en fábricas aquí, 3 años sin impuestos. El condado ofrece acompañamiento integral. ¿Pero qué disparate es esto? Esto es un recinto gubernamental. Mercaderes con tenderetes. ¿Vergüenza? Su Majestad Imperial, eso es cristal natural purísimo. ¿Heu Chanan ha usado cristal para cubrir las ventanas? Derroche escandaloso. Corrupción monumental. Un crimen tan grave que bastaría para ejecutar a 9 generaciones. Insolente Heu Chanan. ¿Tienes idea de tu culpabilidad? Señor, ya tenemos la ganancia neta de este mes de la fábrica de jabón. 80.000 taeles, y los anticipos del vidrio. Suman otros 50.000. ¿Solo 130.000 taeles? ¿Para qué alcanza? El Hospital del Sur. Y ni hablemos del proyecto hidráulico que está por comenzar. Somos pobres. Este humilde funcionario es realmente demasiado pobre. Ay. Ya decía yo esta mañana que las huracas no paraban de cantar en la puerta de la sede del condado. Resulta que teníamos visita distinguida. ¿Es usted un gran comerciante de la capital? Soy Juan, vengo por negocios menores. He oído que el magistrado Heu ofrece oportunidades infinitas. Hermano Juan, ha venido al lugar perfecto. Venga, pasemos a la sala VIP para hablar con calma. Que traigan el mejor té. Viruechón de primera. Hermano Juan, siéntese. No sea tímido, pruebe el último invento de nuestro condado de Danchuan. El sofá de cuero auténtico con resortes de seda. ¿Qué es esto tan suave y elástico? Secreto comercial de alta tecnología. ¿Copas de cristal? ¿De verdad usas copas de cristal para recibir visitas? Si se rayan o se rompen, ¿no sería una pérdida incalculable? El señor Juan bromea. ¿Qué copas de cristal? Esto es solo vidrio fabricado aquí mismo, en el condado de Danyan. No valen mucho. Vamos, pruebe. Ya que el señor Juan vino desde tan lejos, desde la capital. Hablemos sin rodeos. Hace un rato vi al señor Juan afuera, mirando fijamente mis ventanas de vidrio. ¿Le interesa el negocio? Quiere decir, magistrado Heu, que estas maravillas de vidrio cristalino ¿pueden fabricarse aquí? Por supuesto. No solo ventanas y copas de vidrio. También tenemos espejos de vidrio divinos, que reflejan hasta el vello más fino del rostro. Hermano Juan, usted viene de la capital. Sepa cuánto gastan los nobles por su belleza. Hermano Heu, en este negocio de los espejos divinos, tienes que dejarme entrar como socio. Yo soy alguien con renombre en la capital. Si quieres mercancía, te garantizo que conquistaré a todas las damas nobles de la capital. Excelente. Me encanta la gente con decisión como usted, hermano Juan. Pero este negocio del vidrio es sumamente lucrativo. La inversión inicial no es poca cosa. Amigos sí, negocios aparte. Por fin enseñas tus verdaderas intenciones. ¿Quieres estafar al emperador? Pues seguiré tu juego.
Cuando muestres todas tus cartas, confiscaré tu guarida de inmediato. Hermano Heu, tranquilo. El dinero no es problema. Capitán dice, Su Majestad Imperial solo tiene 3.000 yuan en billetes. Hasta el atuendo que lleva para aparentar. Lo sacó de la casa de empeños del tesoro antes de partir. Prendas viejas sin rescatar. ¿De dónde sacarías el dinero? Ya que el hermano Juan tiene tantos recursos. Dejémonos de tonterías. Antes de cerrar un gran trato, hay que ser sinceros. Vamos, hermano. Hoy invito yo. Lo llevaré a probar. Una especialidad del condado de Danyan. El centro de baños VIP Supremo. Le aseguro que le quitará todo el cansancio de viaje. Hablemos en las termas. ¿Centro de baños? ¿Qué es eso? Vaya y lo verá. Una experiencia digna de un emperador. Seguiré el juego de este tipo por ahora. A ver qué truco se trae. Gordo capitalino, hoy te arruino. No me llamo Heu Chanan. Bienvenidos al baño supremo. Tranquilo, es cultura local. Aquí lo tratamos como en casa. ¿Cuántos braseros hay aquí dentro? ¿Cómo es que no se ve humo? Solo una pequeña técnica de calefacción por suelo radiante. No vale la pena mencionarlo. Señor, no se desvista aquí. ¿Cómo puede desvestirse en semejante lugar? Si no arriesgas algo, no atrapas al lobo. Para descubrir qué esconde este tipo y hacerme con su producción de jabón. Hoy, aunque sea un dragón nadando en aguas sucias, voy a meterme de lleno. Me meteré en sus aguas turbias. ¡Qué gusto! Esto es una delicia. Estos pastelitos tienen una forma curiosa, aunque están algo duros. No los coma, hermano. Eso se usa para lavarse el cuerpo. Es milagroso. Es una maravilla para la limpieza corporal. Aún no termina, viejo Lee. Atiendan a estos tres, buen masaje. ¡Ay! ¿Temerario insolente? ¿Cómo te atreves a lastimarme? Aguante, cliente. Tiene usted tanta mugre enrollada en el cuerpo que casi se pueden hacer bolitas. Si no aplico fuerza, no sale. Ja, ja, ja. Hermano Juan, era el baño. Quedó satisfecho. Satisfecho, más que satisfecho. Y eso de los masajes y la exfoliación. Es simplemente increíble. Tantos años en la capital. Los he desperdiciado por completo. Me alegra que le guste, hermano. Pero el plato fuerte de verdad está detrás de usted. ¿Cómo puede existir semejante maravilla en este mundo? Hermano Juan, usted también es comerciante. Sea honesto y dígame, si este espejo de cristal de cuerpo entero llegara a la capital, con un precio de 1000 taels de plata, ¿no se pelearían por él los nobles y poderosos? ¿1000 taels? Subestimas demasiado a la gente de la capital. Las damas nobles, por competir, son capaces de soltar hasta 10.000 taels. Hermano Heu, esto. La venta exclusiva en la capital. Los tomo yo. ¿Qué determinación, hermano Juan? Ya que muestra tanto interés. Hablemos de precios. El puesto de distribuidor general de la capital. No sabe cuánta gente lo está acechando. 50.000 taels de plata. Primero, 5.000 taels en efectivo como depósito. Haga primero. Y de inmediato cargo la mercancía en sus carruajes. ¿Algún problema, hermano? Hermano, viniste desde tan lejos, desde la capital. No me digas que viniste a estafar sin un centavo. ¿Tonterías? ¿Crees que soy de esos? Esta es mi reliquia familiar. Salí con prisa y solo traje 3.000 taeles en plata. Hermano Heu, tómalo como garantía. Cuando la mercancía llegue a la capital y la venda, te pago todo con intereses. Buena calidad. Es un buen jade. Con esos 3.000 taeles en billetes, a lo sumo cuento 30.000. Todavía faltan 20.000 para el depósito de 50.000, hermano Juan. En los negocios, nada de promesas, dinero por mercancía. Las reglas no se rompen. Hermano, ese ayudante contable que traes tiene piel fina y cara despierta. Se ve listo. Déjamelo en Danyan. Firma conmigo un contrato de 1 año. Y con eso tapamos el hueco de los 20.000. ¿Qué te parece? ¿Lo dices en serio? En serio. Yo, Heu Chanan, siempre cumplo mi palabra. Trato hecho. Juan Xiaoxi. Vas a trabajar duro aquí con el magistrado Heu. Aguanta ese diligente. Habla poco y trabaja mucho. Si te veo holgazaneando, te rompo las piernas. Padre, pero yo soy su... Cállate. El negocio familiar está por encima de todo. Hermano Heu, espérame. Buenas noticias en un mes, como mucho. El primer reparto te hará contar sin parar. Xiaoxi, deja de mirar.
Vamos, acompáñame a la fábrica a registrarte. Esta tarde empiezas con 200 ladrillos. ¿Qué estás pensando? Oh, Juan Xiaoxi, ponte estos guantes de trabajo ya. Acompáñame al taller. Este es el supervisor Wang. El magistrado Heu dijo que Xiao que vendría como aprendiz. Encargado de revisar cuentas y coordinar. ¿Dónde están mi escritorio y mis registros para la revisión y coordinación? Con esas manos de niña bonita que no aguantan ni un suspiro. ¿Ya quieres oficina? Las reglas del magistrado Heu son claras. No importa si eres jovencito de la capital o pariente de la realeza. Aquí todos empiezan desde abajo. Si no entiendes el proceso de producción, ¿qué demonios vas a revisar? Anda, falta quien revuelva el jabón. Te toca. Recuerda. Revuelve en sentido horario 15 minutos y parar. Si paras, se endurece. Y te lo descuento del sueldo. Oigan, ¿por qué pararon? La mezcla se va a solidificar. Hermano Xiaoxi, ¿qué haces ahí parado como un tonto? A comer, si quieres tarde. Del cerdo estofado del comedor solo va a quedar el caldo. Señora, sírvame un cucharón grande de cerdo estofado, con harta grasa. Hermano Xiaoxi, tu familia sufrió el desastre. Viste yendo de hambre, ¿verdad? No llores. Aquí en la fábrica. Mientras trabajes duro, el magistrado Heu jamás te dejará pasar hambre. Oiga, tío, ¿el magistrado Heu les da de comer esto todos los días? ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Cuánta plata habrá robado? Tonterías. ¿Qué estás diciendo, muchacho? El magistrado Heu es un funcionario íntegro. El dinero de esta fábrica lo ganó el magistrado Heu con nosotros, con esfuerzo y trabajo. ¿No sabes que hace 2 años hubo una gran sequía? En Danyuan murieron de hambre. Llegó el magistrado Heu. Abrió talleres y reclutó gente. Trabajamos con comida y alojamiento. Y cada mes recibimos el salario completo y puntual. Y no solo eso. El magistrado Heu dijo que como hacemos trabajo físico, tenemos que comer carne para tener fuerza. Jaja. Joven, este viejo tiene 50 años. He visto corruptos en mi vida. Pero si uno logra que todo el pueblo coma arroz blanco y cerdo estofado, yo mismo le levanto un altar de agradecimiento todos los días. Silencio todos. Bajen los palillos un momento. Hermanos, este mes la producción de nuestra fábrica de jabón volvió a batir récords. Allá afuera, los acaparadores están vendiendo nuestro jabón perfumado. A 10 taels de plata la pieza. Bien. Ya se los había dicho, conmigo, Heu Chanan. Comen bien y beben mejor. Dado el excelente desempeño de este mes, he decidido que, además del salario base, habrá bonos por rendimiento y asistencia perfecta. Tío, ¿qué es el bono por rendimiento y el bono de asistencia perfecta? Es la nueva regla que estableció el magistrado Heu. Todo lo que supere la cuota diaria de producción. Paga extra por jabón, 2 monedas. Y además, quien no falte ni llegue tarde ni un solo día este mes, recibirá 2 taels de plata extra. 2 taels. Y eso no es todo, los 3 primeros en producción mensual. Nombrados ejemplares, 5 taeles cada uno. Más 10 kilos de cerdo graso. Y a fin de año podrán participar en el reparto de beneficios de la fábrica. Que nadie me detenga. Me encanta trabajar. El primer puesto es mío. Los 5 taeles son míos. A este chico le falta un tornillo o qué. Un señorito de la capital, y mira cómo le lavaron el cerebro tan fácil. Señor, esa combinación suya de promesas falsas con dinero en mano. No digo ya un jovencito, si hasta el mismísimo príncipe heredero viniera. También nos dejaría el suelo del vagón reluciente. Pues dale más trabajo. Este chico tiene la piel fina y las manos suaves. A lo mejor hasta sirve para soplar vidrio en la fábrica de cristal. Esta fábrica no mantiene vagos. Exprimidos sin piedad. Nevada al norte, refugiados más 50.000. Revisé el tesoro hasta los rincones. Y de verdad no queda ni un solo tael que sacar. Sin ayuda, habrá revuelta. Su Majestad, los soldados de la frontera siguen sin ropa de invierno. Patrullan entre la nieve con uniformes de entretiempo. ¿Cómo pretenden que luchen así? Tranquilos, traje a un mercader celestial. Objetos divinos cambiarán el imperio. Wan Ban Ban, traed esos objetos divinos. ¿Qué clase de espejo de cristal tan puro es este? Refleja a una persona con una nitidez asombrosa. Cielos. En 60 años de vida jamás vi semejante portento. Ni el legendario hielo divino de Kunlun llegaría a la 10.000ª parte de su transparencia. Mis leales ministros, este es el espejo celestial de los 9 cielos. Para salvar el tesoro nacional del gran imperio Qian. Hipotequé reliquias del fundador. Obtuve decenas de espejos. Hoy celebraré en la corte una subasta imperial. Precio inicial, 2.000 taeles, al mejor postor. El rey enloqueció, fondos al tesoro. Ministro Ai, ¿qué insinúa con eso? Su Majestad tiene el norte devastado. Hambrientos por doquier, y no agricultura. Y calmar al pueblo. Se dedica a estos artilugios inútiles de ingenio barato. Abrigan, puro capricho. Sicunde. Ruina nacional, imperio condenado. El ministro Ai tiene razón. Siervos sin un té. ¿De dónde vamos a sacar 2.000 taeles de plata?
¿Para comprar semejantes objetos inútiles? Su Majestad, destruya esas cosas. Muy bien, muy bien. Así que todos son pobres y no van a comprar, ¿no? El emperador no obliga. Retiro la sesión. Al final, esta emperatriz ya está vieja. ¿Vieja, mi emperatriz? A los ojos del emperador. Sigues tan radiante como una doncella de 16 años. Emperatriz, ven a ver. Regalo del emperador para tu cumpleaños. Se llama espejo divino de cristal. Y no solo eso, mira qué es esto. Se llama jabón celestial. Si lo usas para bañarte y lavarte la cara, no solo elimina las impurezas, sino que deja la piel suave como la seda. Y su fragancia dura 10 días sin desvanecerse. Muchas gracias, Su Majestad. Esta servidora adora estos objetos divinos. Emperatriz, dime, si estas cosas maravillosas, vistas por damas nobles de la capital, ¿qué crees que pensarían? Su Majestad puede estar tranquilo. Mañana mismo, en el Jardín Imperial, organizaré un té de degustación de crisantemos. Invitaré a las damas nobles de la capital. A todas las invitaré. Santo cielo, ¿qué clase de espejo celestial es ese? Refleja el porte majestuoso de su Alteza con una claridad increíble. Y ese aroma floral es el jabón. Huele delicioso. Los pétalos que uso a diario, comparados con esto, son comida para cerdos. Su Alteza, ¿de dónde sacó ese espejo divino? Esta servidora está dispuesta a pagar lo que sea por uno. Objeto divino de un mercader celestial. Lamentablemente, Su Majestad se preocupa por los damnificados. Quería vender estos objetos a los señores funcionarios. Para ayuda por desastres. Pero lo llamaron capricho. Dijeron que no gastarían en semejantes tonterías. Ese viejo miserable. Él no quiere gastar en su esposa. ¿Pero por qué nos prohíbe al resto? ¿2000 en plata por un espejo? Es demasiado barato. Una rareza así es una reliquia familiar. Su Alteza, quiero 10 cajas de esos polvos aromáticos. Mi esposo, el ministro, se queja de pobreza. Y resulta que gasté 10.000 en plata que no compra. Si no me compra ese espejo divino, esta noche lo mando a dormir a la leñera. Ministros, ¿alguien tiene algún asunto que presentar hoy ante Su Majestad? Este humilde servidor, anoche lo estuve meditando con profundidad. Considero que el ministro ahí se equivoca. Ese espejo divino de cristal, lo que refleja es la gloriosa prosperidad del gran imperio Qian. Este humilde servidor está sus poderes días detrás. Ofrezco de mina de plata para adquirir uno de esos espejos. Ruego a Su Majestad que lo permita. Viejo sinvergüenza, ¿no dijiste ayer que el tesoro nacional estaba vacío? Su Majestad, este humilde servidor también ofrece 3.000 por uno. Y otros 5 por el jabón. La esposa de este humilde servidor. Anoche ni siquiera me dejó subir a la cama. Señor eunuco, le ruego que me aparte uno. La arpía que tengo en casa. Ay, es una larga historia. Son solo 50 espejos. Y únicamente la mercancía pagada con el primer anticipo. Si la planta de Heu-Chanan empieza a operar a pleno rendimiento, ¿cuánta plata se llegará a recaudar? Heu-Chanan, ay, Heu-Chanan. Hazlo bien para mí en el condado de Danyan. Quien toque tu fábrica, perderá todos sus bienes. Magistrado Heu, malas noticias. La familia Zhao ha reunido en secreto a más de 100 matones. Atacarán la planta de cemento y destruirán el camino nuevo. ¿Por fin se atreven a dar la cara? Mejor. Justo necesitaba quien pagara el alcantarillado. Avisa al equipo de seguridad. Esta noche. Vamos a dar una acción mejor. Entendido. 5 taels de plata. 5 taels son míos. Si logro despejar toda esta escoria de carbón esta noche, mañana en la prueba de ascenso, podré superarlo. Litiezu del taller de al lado. El patriarca Zhao ha dado la orden. Destruid todo este montón de chatarra. A ver con qué piensa arreglar mañana las carreteras Heu-Chanan. Alto. ¿Y tú quién te crees, pequeño mendigo? Lárgate. O te destrozo a ti también. Nadie toca mi bonificación. Voy a acabar con vosotros. Por el bono de asistencia perfecta, ataca. Equipo de seguridad, rodead a estos desgraciados. No dejéis escapar a ninguno. Xiaoxi, no me había dado cuenta. Muchacho, por defender los bienes de la fábrica. Te atreviste tú solo a enfrentarte a decenas de maleantes. Con esa entrega, no darte el premio anual. De empleado modelo de la fábrica sería una vergüenza. Señor, ¿y ese premio incluye dinero? Sí, no solo recibirás una bonificación. Mañana en el comedor te daremos una ración extra de pollo. Muchas gracias, señor. Solo cumplí con mi deber para proteger la fábrica. Al. ¿Quién os ha enviado? Ay, magistrado Heu. A estas horas de la noche. ¿Por qué está tan furioso? Señor Zhao, mandar gente en plena noche a destrozar mi planta mezcladora. Qué descaro el suyo. El magistrado bromea. Este humilde no nos conoce. Me atrevería a aconsejarle algo, señor. Las aguas del condado de Danyan son muy profundas. Ciertos negocios, como arreglar carreteras, cocer ladrillos o fabricar jabones. Si usted acapara todo el pastel, podría reventar de indigestión. Este humilde servidor tiene algunos conocidos. En la prefectura e incluso en la capital. Señor, este viejo insolente se ha pasado de la raya. Con una orden suya. Lo arresto ahora mismo y lo encierro en el calabozo.
¿Arrestarlo? No, no. Eso sería demasiado indulgente. Además, daría pie a habladurías. Señor Zhao, ya que le gusta jugar. Yo jugaré con usted. A lo grande. Soltadlo. Recuerda bien esto, a partir de mañana. Me encargaré de que tu familia, los Zhao, no pueda dar un solo paso. Ni conseguir un solo grano de arroz en el condado de Danyan. Haré que vengas de rodillas a suplicarme que acepte tu patrimonio. De noche a mañana, en el condado de Danyan, abrieron 3 tiendas de lujo. Todos los productos, 2 por 1, solo por 3 días. Recarga 50 y recibe 10 de regalo. Señor, esto es un desastre. En toda la mañana no hemos vendido ni una miserable moneda de cobre. ¿Pánico? Bajamos precios y luchamos. Ya veremos cuántos días aguanta. Sin embargo, los cálculos de Zhao Tianbea estaban completamente equivocados. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Zhou Chanan, a través de las tarjetas de recarga, las tiendas de Zhao no pedían dinero. Recuperarán al instante un flujo de más de 100.000 taels de plata. Y Zhao Tianbea se derrumbó por completo. Todos nuestros proveedores nos han cortado el suministro. Zhou Chanan envió gente a otras provincias. Y, ofreciendo un 20% sobre el precio de mercado, acaparó toda nuestra seda y sal. El juez nos atacó. Hoy exigen pago en la puerta. ¿Qué? Señor, los cobradores derribaron la puerta principal. Ellos empezaron a llevarse las antigüedades del patio delantero como pago. Perdimos. El legado centenario de la familia Zhao, en solo 3 días, fue arrancado de raíz por Zhou Chanan con tácticas despiadadas. Magistrado, Zhao Tianbea ha enviado los títulos de transferencia de todas sus propiedades. Donará todos sus bienes al condado. Probarán únicamente que es de la vida aérea a toda su familia. ¿Ya no aguantas más? Sin mis ofertas millonarias aún. Muy bien, las tierras de la familia Zhao se repartirán entre los refugiados que no tienen tierras. La conversación comercial será nuestra. Con este dinero, la carretera asfaltada hacia Zhoushu por fin arranca, construir caminos e infraestructura. Nuestro objetivo es convertir el condado de Danyan en el Wall Street del gran imperio Qian. Su Majestad Imperial. Su hijo está bien en Danyan. El magistrado Heu es genial. En apenas 3 días, sin derramar una gota de sangre, con tácticas brillantes, confiscó bienes del magnate local. Miles de hectáreas de tierra fértil. Aquí me siento como pez en el agua. Hoy era el examen mensual. No solo obtuve el bono de asistencia perfecta, sino que, con mi mérito proteger la fábrica, recibí una gratificación extraordinaria de plata. Xiaoxi, cuide su cuerpo imperial, su majestad. Su hijo, Juan Xiaoxi, se postra ante usted. Su majestad, tengo un informe que presentar. Su majestad, quiero denunciar al magistrado del condado de Danyan, Zhou Chanan. Por acumular poder y robar, su corazón merece castigo. Ministro Ai, Zhou Chanan es apenas un funcionario de 7º rango. ¿Cómo va a acumular poder armado y robar al pueblo? Majestad, anoche recibí un informe urgente de Jiangnan. En apenas 3 días, Zhou Chanan lo arrinconó hasta la ruina total. El día de la vida, fue forzado a entregar todas las escrituras de sus tierras. Y lo más indignante, Zhou Chanan ha formado ilegalmente una milicia privada llamada Equipo de Seguridad. Todos van vestidos con armaduras de mimbre, armados con porras antidisturbios de acero, sumando más de 100 hombres. Su Majestad, la familia Zhao tiene raíces profundas en Jiangnan. Solo en impuestos de Teisal, pagan una fortuna cada año. Tras investigar, Zhou Chanan solo busca enriquecerse. Lo llaman confiscación, pero es robo puro. Los Zhao acumulan al menos 300,000 onzas de plata. Y toda esa suma fue a parar directamente a los bolsillos de Zhou Chanan. Majestad, este tipo es un insolente. Se atreve a confiscar a los Zhao. Mañana se atreverá a traer a su equipo de seguridad para atacar la residencia Zhou. Pido un decreto imperial ya. Y lo ejecute en el acto. ¿300.000 onzas? O sea, ese muchacho las ganas. Se tragó enterito al hombre más rico del pueblo. Ruego a su majestad castigar a este corrupto. Zhou Chanan debe pagar para defender la ley del gran imperio In. ¿300,000 onzas? Que llegue el envío urgente de Jiangnan a Danyan. Es el envío número 1 de la escolta Zenyuan. Por orden de Zhou Chanan del condado de Danyan. Llega directo ante su majestad. Háganlo pasar. Majestad, estas cajas. Debe ser la prueba irrefutable de cómo Zhou Chanan ha robado al pueblo. Le ruego que las abra en público. Expondrán sus crímenes. Bien, ábranlas. Su majestad, ¿cuánto dinero en efectivo es esto? Este es el informe que llegó con la escolta desde el condado de Danyan, junto con una carta confidencial de Su Alteza el Príncipe Heredero. Padre Imperial, su hijo se encuentra bien en Danyan. El magistrado Heu es un genio extraordinario. En apenas 3 días, con astucia, confiscó los bienes de los Zhao, los más ricos. Se toman 300,000 onzas muchas seas. Estas 4 cajas traen 200,000 onzas en efectivo para el Tesoro Nacional. Es el fondo anticrimen y dividendos de la fábrica de jabón. Las 100,000 restantes se invirtieron en caminos oficiales. ¿200.000 onzas? Este Zhou Chanan no solo se comió la carne, sino que hasta me dejó un buen plato de caldo. Estoy muy a gusto aquí, valorado por el magistrado Heu. Ayer, unos maleantes atacaron la fábrica. Intentaron sabotear mi trabajo. Hoy tuve mi gran evaluación.
No solo con perfecta. Me nombraron empleado modelo del año en la fábrica. Con 5 onzas extra y una pierna de pollo gigante. Gané con mis propias manos el primer salario de mi vida. Estoy muy orgulloso. Cuídese, padre imperial. Su hijo, Juan Xiaoxi, se inclina ante usted. Señores ministros, ¿no acaban de decir que Heu Chanan llenaba sus propios bolsillos? Abran bien los ojos. Estas 200.000 onzas de plata pura, Heu Chanan confiscó bienes a fuerzas oscuras locales, así como de los impuestos industriales locales recaudados este mes. Lo incautado fue a la capital para llenar el tesoro. Díganme, ¿qué funcionario que se embolsa dinero ajeno pondría 200.000 onzas de plata frente a su emperador? Que entregue 200.000 onzas es positivo, Majestad. Pero prueba su peligro, un simple magistrado que controla industrias tan lucrativas como el jabón, y que además entrega tropas en secreto y reprime a los notables locales. Ahora ya tiene el control absoluto del condado de Danyan. Hoy pudo confiscar a la familia Zhao en nombre del tesoro. Mañana, podría por su propio interés personal cortar la ruta fluvial de abastecimiento de Jiannan. Así es, Su Majestad. Según las leyes del imperio, prohibido tener fuerzas armadas privadas. Aunque su equipo de seguridad solo tenga 100 hombres, vencieron a los matones de la familia Zhao. Su fuerza rivaliza con la élite. Riqueza enorme. Y además mantiene tropas propias. Si no se controla, Jiannan caerá inevitablemente en el caos. Apoyo la moción. Pidamos enviar un emisario con espada a Jiannan para supervisar todo el poder financiero y militar del condado de Danyan. Y solicitamos que Su Majestad envíe un emisario imperial a Jiannan. Si se le permite seguir desarrollándose así, el trono, hoy Zhao, mañana Heu. Lo que dicen los señores ministros es muy razonable. Aunque Heu Chanan merece reconocimiento por entregar una suma tan grande, su conducta es ciertamente demasiado desafiante. En tal caso, se emite el decreto imperial. El viceministro de censura de la izquierda, Wang Yanquan, emisario imperial con espada de autoridad, partirá inmediatamente hacia el sur, a Jiannan, al condado de Danyan. Investigar negocios de Heu Chanan y su equipo. Las cuentas de Danyan se entregarán al emisario. Su Majestad es infinitamente sabio. Lao Lu envía en secreto a varios expertos de la Guardia Imperial que sigan a ese viejo zorro de Yanquan en su viaje a Jiannan. Recuerda, Yanquan puede revisar cuentas y darse aires de grandeza. Pero si se atreve a tocar la fábrica de Heu Chanan, o a dañar un solo cabello de mi gallina de los huevos de oro, haz que enferme de repente a mitad de camino y muera. ¿Entendido? Su servidor acata la orden. ¿Estás ciego? El enviado imperial recorre el país en nombre del emperador. Quiten el obstáculo. Todos los funcionarios, arrodíllense a 10 li. ¿Qué enviado ni qué enviado? En el condado de Danyan no reconocemos eso. Lo estableció el magistrado Heu. El artículo 3 del reglamento de tráfico de Danyan dice: todo vehículo comercial u oficial, salvo los que cumplan tareas de emergencia por desastres, debe pagar la tasa de mantenimiento de caminos. Ese palanquín es más ancho y pesado de lo permitido. Son 50 monedas. Pagas y levantamos la barra. Si no pagas, da la vuelta y vete por el camino de barro de al lado. ¿Insolentes? ¿Bloquear el carruaje del enviado imperial? Estás harto de vivir. ¿Escándalo? ¿Rebelión? ¿Quieren que ejecuten a sus 9 clanes? Señor, las reglas de Danyan se cumplen venga quien venga. O paga 50 monedas. Den media vuelta. Hermanos, preparen la formación antidisturbios. Señor, venimos a revisar cuentas y a tomar el poder. No hace falta. Pelear con paletos aquí debilita la autoridad del enviado. Hay que aguantar para ganar. Bien, condado Danyan. Lo recordaré. Dadle el dinero. ¿Dónde está el magistrado del condado de Danyan, Heu Chanan? Ha llegado el enviado imperial. De rodillas a recibir el decreto. ¿Quién dejó salir a ese perro callejero? ¿Seguridad? Soy Heu Chanan, el enviado imperial. Yanquan, portador de la espada imperial. ¿Y te atreves a no arrodillarte? Oh, el enviado imperial. Mis más humildes disculpas. ¿Y qué asuntos traen a su excelencia hasta Jiannan? Te acusan de tropas y malversación. Vengo a investigar Danyan. Te ordeno. Entrega libros y sellos del condado. Además, la fábrica de jabón, la fábrica de vidrio. Y las llaves de todas las fórmulas de los talleres. Todo quedará bajo mi custodia y sellado. Esa fuerza armada privada que tienes se disuelve ahora mismo. Bien, ¿cómo negarse? Traigan todo. Entreguen los libros y las llaves de las fábricas al enviado imperial. ¿Así de fácil lo entregas? Todo es de la corona. Si lo exige, lo entrego. Pero al tomar control,
también deberá asumir ciertas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Enviado, la fábrica de jabón, vidrio y obras. Emplean hoy a decenas de miles de trabajadores. Precisamente hoy es día de pago de salarios y bonos por desempeño. Entre sueldos y bonos, este mes son 60.000 taeles de plata. Además, faltan 80.000 taeles de pagos pendientes por materia prima. Heu Chanan liquida hoy. Si toma control, entonces ese déficit de más de 100.000 taeles en efectivo tendrá que cubrirlo usted de su propio bolsillo. ¿Qué? ¿Más de 100.000? ¿De dónde? Pues págales tú. Devuélvanme mi dinero. Sin pago, no hay trabajo. Si alguien se atreve a quitarnos lo nuestro, lucharemos hasta la muerte. Heu Chanan. ¿Tú, cómo te atreves a incitar un motín? Señor inspector, se puede comer lo que sea, pero no hablar a la ligera. Usted fue quien ordenó cerrar la fábrica. Los trabajadores no han cobrado desde que se incautaron las cuentas. Es lógico que le reclamen al jefe. Ahora usted es su nuevo jefe, amigos y vecinos. Este es el inspector Yan, enviado desde la capital. Él ya ha tomado oficialmente el control de nuestro negocio. Si alguien tiene una queja, ya sea por salarios o bonos, puede venir directamente a discutirlo con el inspector. ¿El inspector paga? Señor Yan, en realidad, el salario es un problema menor. Lo grave es que, con este cierre, se corta jabón, espejos y vidrio. Y hasta el papel íntimo que enviamos a la capital. En menos de 3 días, todos los nobles y concubinas del palacio sabrán usted, cortó el suministro de espejos y jabones. Dígame, señor Yan, cuando esas duquesas ya pagaron su depósito y no reciben su mercancía, y las damas de la reina imperial se enfurezcan, esa espada real que lleva, ¿cree que podrá proteger su cabeza? ¿O qué es exactamente lo que quieres? Muy simple, recoja esa espada real. Y vuelva a su alojamiento. Sobre las cuentas de Danyan. Cópielas exactamente como yo se lo demuestre. Y si se atreve, en mi territorio, a tocar un solo tornillo de esta fábrica, le aseguro que sus más de 200 hombres serán reducidos a carne molida esta misma noche. No quedarán ni los huesos. Viejo terco, por tu culpa no ganaremos el premio. Y perdemos las 5 monedas de plata del bono, te voy a matar. Su Alteza, a 10 li más adelante está el condado de Danyan. Los exploradores informan que el enviado imperial entró en la ciudad hace 3 días. Si toma el control del condado de Danyan, Heu Chanan no solo perderá la vida, sino que esos taeles que oro serán repartidos entre las grandes familias. Transmitan la orden. Abandonen caballos. Infíltrense en Danyan. Si el enviado se atreve a torturar a Heu Chanan, yo misma lo partiré en 2 con la espada imperial. Esto es un condado sellado. Hay gato encerrado. Yan Quan es un tipo duro. No es posible que haya dejado Danyan tan tranquilo. Vamos al juzgado. Señor Yan, apúrese. Mañana temprano. Hay que pagar los materiales de la segunda fase de la fábrica de vidrio. Si hoy no termina de cuadrar estas cuentas, mañana no habrá materiales para miles de obreros. Y vendrán otra vez a la sede a charlar con usted. Heu Chanan, te estás pasando de la raya. Soy el enviado imperial, vine a investigar tu corrupción. Y me pones a trabajar como tu contador. ¿Qué estúpido método de encuadernación es este? Tengo las piernas a punto de quebrarse de tanto pedalear. Señor Yan, no lo diga así. Usted es el enviado imperial. Estas cuentas requieren su auditoría personal, sin cederle talleres y maquiladoras. Con un flujo diario de cientos de miles de taels. ¿A quién más podría confiarle el primer censor de la fortuna este trabajo? Si se siente cansado, deje la espada imperial. Y puede volver a la capital cuando quiera. Tú ni lo sueñes. Vaya con Heu Chanan. ¿Quién está ahí arriba? Retírate. La noche trae problemas. La señorita tiene habilidades impresionantes. ¿De qué círculo viene, si se me permite preguntar? Soy de la capital, de la familia Huang. Hace unos días, mi tío hizo un gran negocio aquí con el magistrado Heu. Mi tío teme por su negocio. Por eso me envió a comprobarlo. Y ahora veo que el magistrado Heu no solo maneja excelentes negocios, sino que hasta ha convertido al enviado imperial en su peón gratuito. La preocupación de mi tío era totalmente innecesaria. Ah, así que es pariente del viejo Juan. Entonces es de los nuestros. ¿Cómo debo llamarla? Sobrina Juan. Puede llamarme señorita Juan. Bien, señorita Juan. ¿Cómo va el negocio de los espejos divinos y las bolsitas aromáticas? La demanda supera la oferta. Nos forramos. Pero esta vez
Además de supervisar el negocio en nombre de mi tío, hay algo más importante que quiero preguntarle. Magistrado Heu. Ha acorralado así al enviado imperial y ha resuelto la emergencia. Pero el enorme flujo de plata en Jiangnan ya ha despertado la codicia de varias facciones en la capital. Tanta plata es difícil de transportar y atrae a los ladrones. ¿No teme que esas 300.000 onzas del tesoro desaparezcan de la noche a la mañana? Señorita Juan, tiene una visión muy aguda. Le seré franco. Estoy preparando una mejora revolucionaria de la economía del condado de Danyan. ¿Qué es esto? Esto se llama billete del Banco Real. Un billete de plata de 10 onzas. Fundaré el primer banco aquí. En el futuro, los salarios de la fábrica. El papel moneda regirá el comercio. ¿Papel moneda? Absurdo. Desde siempre, el comercio se ha hecho con oro, plata y cobre reales. ¿Pretende sustituir la plata con unos cuantos trozos de papel? La gente jamás lo aceptará. Eso no es más que papel sin valor. Papel sin valor. Depende de quien lo respalde. ¿Y si detrás de este billete estuviera todo el condado de Danyan? ¿Con 300.000 onzas de plata como reserva? ¿Y si este billete tuviera como referencia la garantía más exclusiva? Voy a estampar el diseño de esta pieza en cada billete. Y le diré al mundo entero que este banco tiene el respaldo de la Casa Real. Señorita Juan, su tío no es un hombre cualquiera. Mandé a examinar este jade, tiene la inscripción real. No sé de qué noble venido a menos. Lo habrá sacado su tío, pero esta pieza, como garantía de crédito para nuestro banco, es, sin exagerar, un arma de destrucción masiva. ¿De quién dijiste que había recibido este jade? De mi tío, el gran comerciante de la capital, el señor Juan. ¿Por qué? ¿Acaso este jade es de procedencia dudosa? No debería serlo. Mi tío hasta dejó a su propio hijo, Juan Xiaoxi, trabajando en mi fábrica como pago de intereses. No tendría por qué engañarme con un jade falso. La grandeza del imperio, el honor del imperio, la autoridad imperial, todo lo empeñó mi padre por jabones y espejos de cristal. Señorita Zhao, ¿qué le sucede? Está muy pálida. ¿Será un golpe de calor? Magistrado Heu, acaba de decir que es inútil de Xiaoxi. Así es. Su tío es un tipo duro. Vender a su propio hijo sin pestañear. Ni un parpadeo. Pero quédese tranquila. Aquí no maltratamos a los empleados. Xiaoxi, al principio, era un jovencito de Eureka, que no soportaba las penurias, pero ahora lo he convertido en uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año de la fábrica. Trabaja con una entrega absoluta. Vaya, qué duro trabajaba. Llevadme ante él ahora mismo. Está bien, está bien. ¿Qué clase de visita es esta en plena madrugada? Pero si eres la sobrina del hermano Juan, te abriré un canal especial. Moveos rápido, carajo. La temperatura del horno 3 está bajando. Más carbón, echad más carbón. El banderín rojo de este mes. Y el premio de 10 taeles de plata al mejor equipo. Tienen que ser de nuestro taller 3. Como alguien nos retrase. Le quito el bono de asistencia completa. ¿Xiaoxi? Señorita Zhao, ¿qué hacéis en Danyan? ¿Os envía vuestro padre a buscarme? Pobre criatura, ¿cuánto ha sufrido? ¿Qué clase de antro infernal es este? Vámonos, ahora mismo te llevo a casa. A ver quién se atreve a impedírmelo. Señorita Zhao, ¿qué hacéis? No me voy. ¿No te vas? ¿Le tienes miedo? No temas, he traído gente. Hoy, aunque tenga que poner Danyan patas arriba, voy a sacarte de aquí. No es cuestión de miedo. Vos no lo entendéis. Ahora soy supervisor de turno del taller 3. Tengo a más de 100 hombres a mi cargo. Y mañana es el examen mensual. Si nuestro taller queda primero en producción, me llevo el premio al empleado destacado, 10 taeles de plata. Más de 200 monedas de bonificación. ¿A qué volvería? ¿A tragar esas gachas de arroz integral que raspan la garganta? Aquí como cerdo estofado todos los mediodías. Cada mes, con mis propias manos. Gano plata contante y sonante quedando primero en calidad. Esa sensación de plenitud. Esa sensación de controlar mi propio destino. Vos, una señorita de alta cuna que vive sin dar golpe. Hermana, que el emperador me infiltre aquí fue un golpe maestro. ¿No sabes que el magistrado Heu es un genio enviado por el cielo? Todos estos sistemas que ha creado son herramientas divinas para gobernar un reino. Lo que estoy aprendiendo aquí vale más que 10 años con el tutor imperial. Vuelve y dile a su majestad imperial que he decidido establecerme aquí. Cuando ascienda a director de fábrica, iré a verlo personalmente. ¿No has comido? Remueve con más fuerza. ¿Qué le pareció a la señorita Juan? No te mentí, ¿verdad? Xiaoxi aquí está en su elemento, con un futuro brillante. El magistrado Heu tiene mano dura, lo admiro. Ya es tarde.
Vuelvo a la posada a descansar. Mañana retomo el trato con él. ¿Pero qué clase de conexiones tiene este tal Juan? ¡Qué maravilla! Mira este jade, qué tallado. Es sublime. Como si el emperador en persona estuviera presente. Mierda. Traté al emperador del gran imperio como a un incauto. Lo engañé para que lo tomara por reliquia y forcé al príncipe de In. El futuro emperador, friendo manteca y pagando carbón en mi fábrica. Y encima arriesgando el pellejo por un bono de 5 taeles de plata. Y esa tal señorita Juan con un aura tan imponente esta noche. Es la gran princesa, la diosa de la guerra, Zhao Lingyue. Estoy jodido. Esto no es atraer inversiones. He capturado a toda la familia real del gran imperio Qian de una sola vez.